El día de hoy, como cada mes, el primer sábado del mes es dedicado a la Santísima Virgen María, al Inmaculado Corazón de María. Y es porque justamente la Virgen lo ha pedido, no solamente lo pidió en Fátima, sino todavía mucho más antes, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, cuando la Santísima Virgen se manifestó con ese nombre de Nuestra Señora del Carmen, iniciándose la tradición del Santo Escapulario, donde la Virgen promete justamente que todo aquel que lleve con devoción, respeto y por supuesto se esfuerce en cumplir los deseos de la Virgen, será rescatado de las fauces del demonio con el escapulario. En una de las visiones que tuvo Santa Lucía y que tiene la misma comparación, Santa Lucía pudo ver a Nuestra Santísima Virgen María al borde del abismo, donde las almas ya no alcanzan el quedarse en el purgatorio, sino se tienen que ir al infierno por sus acciones. Resulta que nuestra Santísima Madre llevó a Santa Lucía, o a Lucía, todavía no la declaran santa, a Lucía la llevó en una visión a ver lo que pasaba. Y entonces nuestra Madre le dijo: espérate aquí y voy a mostrarte algo que sucede, que quiero que le comuniques al mundo entero. Y entonces nuestra Lucía vio como en el juicio divino, en la corte celestial, llegaba un alma, y esa alma automáticamente se iluminaba de una luz impresionante y ya desaparecía como si fuera una luciérnaga que brilla y se va. Y luego después llegaba otra alma, y esa alma simplemente tenía una cara de tristeza y agachaba la cabeza, y esa alma era enviada al purgatorio, en uno de los niveles del purgatorio, dependiendo el grado de pecado que tenía que purificar. Y luego después ella observó un alma que llegó sin rostro, se presentó ante los ojos de Dios, y solamente ella alcanzó a ver que tenía una especie de rayito ahí muy cerquita a la altura de lo que sería la boca, pero no tenía rostro, estaba negro, oscuro. Y entonces esa alma fue lanzada. Ella dice que nuestro Señor solamente movió la mano así, y automáticamente el alma fue como lanzada y fue al abismo. Entonces, estando ahí en el abismo, nuestra Madre movió el brazo así, de esta manera, como para pescar, y lo que alcanzó es a enganchar la persona del cuello con el Santo Rosario al cuello. En otras palabras, la alcanzó a enganchar con esta parte, así, la alcanzó a enganchar, ¿sí? Y entonces, y la jala de tal manera y la deja ahí en el mero bordecito del purgatorio y el infierno. Y entonces después le dice Sor Lucía a nuestra Madre: ¿qué pasó? Si esa alma, entiendo que se iba a condenar. Y ella dijo: pues no la dejé condenar, porque una sola vez rezó el Santo Rosario. Eso que tú ves en sus labios, ese pequeño puntito, ese pequeño punto de luz o rayito de luz, es la señal que yo tenía de que alguien había rezado el rosario al menos una vez. No puede ir al cielo porque todavía no se lo merece, pero al menos va a tener que purificar, no será condenada. Y le explicó lo mismo entonces, le dice: ¿sabes qué? Y lo mismo sucede con quien lleva con devoción el escapulario. Y la mayoría de las personas que llevamos el escapulario, cuando logramos superar las tentaciones del demonio, pues ya
lo llevamos como si fuera algo muy ya parte de nosotros y ni le hacemos nada, pero aconseja San Luis María Montfort, el que ha hecho la consagración a Jesús por María, dice que de vez en cuando hay que sacar el escapulario y besarlo, que son besos a la Virgen, o sacar el rosario si lo traes contigo todo el tiempo y besarlo, que son besos a la Virgen. Y entonces, para decirles a ustedes que la Virgen Santísima, al poner el primer sábado de cada mes como un día dedicado a la Virgen, también está dedicado a orar por la conversión de los pecadores y para recordarnos a nosotros la importancia de rezar el Santo Rosario, la importancia de llevar el escapulario para ser rescatados por la Santísima Virgen si en caso nos llegara a tocar que lleguemos ante la presencia de Dios sin rostro, ¿sí? Y entonces ella nos rescatará de las fauces del demonio. Y todas esas cosas se pueden hacer y se pueden lograr con las acciones más simples, pero hechas con todo amor. Una de las frases favoritas que recuerdo con mucho cariño que se dice que les decía Madre Teresa de Calcuta y que a su vez la copió o la tomó de Santa Teresita del Niño Jesús, es la de hacer aún la más mínima cosa con un grande amor. Entonces ella decía, o ellas decían, que toda obra de caridad no se mide por la cantidad de actos buenos o por la grandeza de la obra de caridad, sino con el amor que se haga. Si usted da un granito de sal con el amor que se merece, esa es una obra de caridad. Si sonríe a una persona, si ayuda a alguien, si está en estado de fastidio, de molestia, pero dice en el nombre de Jesús, yo no voy a dejar que esta molestia me domine y para hacer sentir bien a mis hijos, etcétera, entonces son obras de caridad. Y eso lo tenemos encontrado o lo hemos encontrado el día de hoy en el Evangelio, queridos hermanos y hermanas. Este ejemplo bellísimo, hermosísimo, nuestro Señor Jesucristo sentado a un lado de las alcancías y observando la manera en cómo son donadas las cosas. Unos lo donan por donar, otros simplemente porque les sobra, otros sin amor y cariño, y una sola persona la pone el Señor de ejemplo. La que ha dado más ante los ojos de Dios tiene más importancia porque lo hizo con amor y lo hizo con lo que le quedaba para sobrevivir. Algunas personas tenemos problemas para confiar en nuestro Señor, en su divina providencia, pero estoy segurísimo que más de uno en este tiempo de pandemia ha sido testigo de la misericordia y de la providencia de Dios. En muchos hogares, aunque llevan semanas sin trabajar, no ha faltado el alimento. En muchos corazones se ha manifestado la misericordia de donar, de compartir, de llevar, de descubrir las necesidades de los demás. Algunos no tendremos algo material para dar, pero hemos estado involucrándonos en ser voluntarios para llevar comida, en ser voluntarios para repartir, en ser voluntarios para ayudar a las personas a llenar las formas necesarias para hacer las solicitudes de ayudas gubernamentales, no solamente en este país, en los Estados Unidos, pero en otros también. Entonces, sino en otros también. Y entonces es importante, queridos hermanos y hermanas, que sepamos que todo acto es una oportunidad de salvación. Si lo hacemos con el amor que se merece, con las cosas que Dios quiere. Y acuérdense que una de las maneras de agradar, a la Santísima Virgen María y a su vez ella llevarnos al corazón de Cristo es a través del Santo Rosario. A multitudes, millones puede hacer, nos cuesta trabajo rezar el Santo Rosario, porque el enemigo sabe que como el rosario tiene tanta importancia, que por un simple rosario para él, un simple rosario,
pierde almas, entonces por eso va a suscitar que nosotros nunca recemos el rosario. Les voy a contar una última experiencia de un sacerdote que trabaja en el ministerio del exorcismo. Y entonces una ocasión él estaba haciendo un exorcismo y entonces no había llevado una de las personas del equipo de que asisten al sacerdote a orar mientras él está haciendo la liberación exorcística, o sea, liberación del demonio. No había llevado el Santo Rosario y entonces resulta que cuando la persona se metió ahí y dijo, bueno, pues como dicen muchos, ¿verdad? ¿Para qué quiero rosario? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que dicen, ¿para qué quiero rosario? ¿Para qué quiero Si tengo, ¿qué dicen ellos? Engaño muy feo, ¿sí? Entonces la persona tuvo esa osadía de decir, no necesito rosario, para eso tengo los dedos. Señores y señoras, el rosario ha sido hecho con el propósito de que usted vaya sintiendo las bolitas del rosario y sea un signo también de irse concentrando. Con el dedo se le olvida en qué dedo iba, ¿sí? Y entonces al entrar, pues sigo con la historia. Resulta que mientras esta persona tuvo esa osadía de decir, ¿para qué quiero rosario? Tengo los dedos. Pues justamente cuando la persona llegó y fue rezando, empezó a tener mucha comezón en las manos, mucha comezón. Y cuando la persona se concentró en la comezón de las manos, se le olvidó el rosario. Ya se le olvidó en qué Santa María iba, que todo eso. Y entonces el demonio, hablando a través del poseso, entonces le dice, y ahora no traes ahora no traes el hilo lleno de podredumbre de siempre. Qué bueno que no lo trajiste, porque así a través de ti voy a controlar al grupo entero. Y así fue, cuando las personas estaban agarrando su Santo Rosario, el demonio hizo que desarrollaran en su cabeza que lo que estaban agarrando era suciedad, excremento humano. Entonces, mientras ellos estaban, dice, con el rosario, empezaron a ver que sus manos estaban llenas de excremento humano y tiraron el rosario por allá. Y solo fue porque una persona se atrevió a decir, ¿para qué quiero? ¿Qué tengo nada más? Y si tus manos con el debido respeto han sido utilizadas para el pecado, para la inmoralidad, para las cosas del mundo, la porquería, etcétera, ¿para qué te van a servir las manos? Entonces por eso también tenemos que cuidar en este tiempo, queridos hermanos y hermanas, que nos están pidiendo de verdad por cuestiones de salud y lo que quiera, que recibamos a Jesús en las manos. Hay que cuidar nuestras manos, mantenerlas lo más puras posibles, para que no se conviertan en medio de condenación y no se conviertan en medio de falta de respeto a nuestro Señor, de sacrilegio. Porque imagínense que yo hago uso inadecuado de mis manos y después vengo cuerpo de Cristo. Santísima Virgen de Guadalupe. No. Dios nos libre. Entonces, para terminar, el rosario va a ser atacado ahora y siempre por el demonio, como lo fue atacado el escapulario. Y sobre todo el escapulario ya no es tan atacado porque ya mucha gente ya no lo tiene. A lo mejor los que estamos aquí, la mayoría lo traemos, pero puede ser. Pero estoy seguro que al menos 5 de los que están aquí no lo traen. Porque no les importa ya, porque no lo creen necesario. Y algunos, el demonio nos ataca en la misma comezón, ¿se acuerdan? Eso me sucedió en la vida real, vamos a decirlo así, la vida nosotros. Una persona una ocasión me dijo, padre, no sé qué me pasa, pero ningún escapulario me queda. Cada vez que me pongo uno me salen unas ronchas y me da comezón.
Y lo peor de todo que me pasa lo mismo con el rosario. Cuando yo agarro el rosario me sale salpullido, no sé qué querrá decir eso, pero como roncha supongo. Y dice, no puedo ni llevar el rosario ni nada porque me dan comezón, me dan ronchas. Y entonces automáticamente entendí, esa persona estaba siendo atacada por el demonio, por supuesto, para que no utilizara las herramientas espirituales, pero sobre todo, indagando un poquito más allá, era entendible, porque la persona estaba viviendo en pecado mortal. Había dejado a su esposa, y ahora vivía en pecado mortal con alguien más. Obviamente, ¿cómo quería que todas esas cosas estuvieran bien si vivían en pecado mortal? Porque algunas piensan que por estar en pecado mortal y después rezo, vengo 20 horas ante el Santísimo, ya con eso se me va a quitar. No se nos va a quitar. El pecado mortal es pecado mortal. Entonces, sí es necesario venir al Santísimo, pero tenemos que convertir nuestro corazón. Entonces, cualquier cosa de esas que les pase a ustedes, con el rosario, con el escapulario, por el amor de Dios, tienen que vigilar cómo está su vida moral y así entonces tratar de arreglarla para que esas cosas, lo más pronto posible, para que esas cosas no sigan pasando. En una ocasión, imagínense, en esa misma circunstancia horrible de sentir que te da comezón. Yo recuerdo una ocasión que me había puesto una medallita de San Benito hace mucho tiempo, y entonces fue tan horrible la experiencia porque en medio de la noche, como yo soy temerosísimo de las víboras, resulta que cuando me desperté en la noche, la medallita de San Benito había quedado como esta parte de aquí, con la cadenita así, y en ese momento sentí como una especie de pensamiento que se me vino a la cabeza, por no decirlo de otra manera, y resulta que decía, es una víbora. Y Madre Santísima, al punto que escuché es una víbora, ¡pum!, arranqué la cadenita así, ¡piu!, y dije, Ave María Purísima, maldito demonio, perro desgraciado, ya me la pagarás. Entonces busqué la medallita por allá y me la puse otra vez. Y entonces, porque pasa así, cosas horribles, aunque mucha gente ciertamente no las cree, pero pues no se trata de creer, porque al final de cuentas no tenemos que convencer a nadie, pero sucede. Así que si usted está en esas circunstancias, no se deje, póngasela, aunque le salgan ronchas, aunque se le haga negro, no importa, usted no se deje arrastrar por el enemigo, que yo no uso nada. Gente dice, yo no uso nada, yo no me pongo nada porque no, y ni una medallita, nada, porque me salen ronchas. Piensa por qué te saldrán ronchas. Que la Virgen Santísima nos ayude a ser generosos, a ser misericordiosos, que nos ayude a hacer obras de caridad con el máximo amor y que nos ayude también a hacer uso adecuado de nuestras manos, de nuestro cuerpo, para ser dignos receptores del cuerpo de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos con nuestras